Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que es jugoso, exclusivo y completamente irresistible del mundo del Spectrum culo. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando vueltas como un torbellino, una historia que ha mantenido a los fans en vilo y a la prensa rosa en alerta músima. Hablamos de U con diéresis por 1000L. Hablamos de Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales de acero, sino de algo mucho profundo, mucho personal, vamos a hablar de su ruptura amorosa. Durante meses hemos visto titulares contradictorios, rumores descabellados y especulaciones sin fin. Pero hoy vamos a intentar separar la paja del trigo, a diseccionar lo que realmente pasó superíndice 3, y a explorar las posibles razones de de esta separación superíndice 3n que dejo superíndice 3 amu de 1 con el corazo superíndice 3n roto. Porque Can Yaman es un símbolo sexual, un actor talentoso y un empresario exitoso, pero también Copyright N es un ser humano, con sentimientos, emociones y, como todos nosotros, susceptible a las decepciones amorosas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos y confesiones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si este tipo de contenido les encanta, si disfrutan de los chismes bien contados, de las investigaciones exhaustivas y del análisis profundo, no olviden darle clic al botón superíndice 3n de suscribirse y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde prometemos seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del Spectrum culo. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos trajo a la verdad de la ruptura de Can Yaman. Bien, para entender la magnitud de este terremoto amoroso, primero tenemos que recordar con qué copyright N estaba Can Yaman. Hablamos de Diletta Leotta, la despampanante periodista deportiva italiana. Una mujer exitosa, guapúsima y con una carrera brillante. La pareja desde el principio fue un N de atención superíndice 3n medio tica. Su romance fue rápido, apasionado y para muchos de cuento de hadas. Se comprometieron a los pocos meses de empezar a salir, y las imágenes de Can Yaman proponió copyright dole matrimonio a Diletta con un anillo espectacular dieron la vuelta al mundo. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad de de las maras era mucho complicada. Los rumores de problemas empezaron a surgir casi tan rápido como su compromiso. Se hablaba de celos, de diferencias culturales, de presiones mediáticas y, sobre todo, de agendas profesionales incompatibles. Can en la cima de su carrera, viajando constantemente por compromisos laborales. Diletta igualmente ocupada con su trabajo en la televisión superíndice 3n italiana. La distancia, como suele suceder, empezó superíndice 3 a hacer mella en la relación superíndice 3n. Pero L fue el detonante final. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones son muchas y variadas. Algunos medios italianos apuntaron a las exigencias familiares de Can. Se decua que la familia del actor turco tenía una visión superíndice 3n muy tradicional del matrimonio y esperaban que Diletta abandonara su carrera para dedicarse a ser esposa y madre. Algo que obviamente no encajaba con la personalidad ambiciosa e independiente de la periodista. Esta versión superíndice 3n, aunque suena un tanto arcaica, cobra fuerza si consideramos el peso de las tradiciones en algunas culturas, y la familia de Can, aunque moderna en muchos aspectos, podrá haber mantenido ciertos valores conservadores. Imaginemos la escena: cenas familiares tensas, conversaciones susurradas en turco que Diletta no entendía, y una creciente sensación superíndice 3n de no encajar en un molde preestablecido. Otros rumores, mucho escandalosos, hablaban de infidelidades por parte de ambos. Se mencionaron nombres, se filtraron supuestas fotos y conversaciones, pero nada fue confirmado oficialmente. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3n, sobre todo cuando hay tantos intereses en juego. Las redes sociales, como siempre, ardieron con especulaciones. Fotos sacadas de contexto, mensajes crípticos en Instagram, y hasta testigos a un superíndice 3 nimos que aseguraban haber visto a Can en un club nocturno con una misteriosa rubia. Diletta, por su parte, también copyright N fue objeto de acusaciones similares, aunque con menos evidencia concreta. En el mundo del Spectrum culo, la tentación superíndice 3n siempre estuvo presente, y las largas jornadas de trabajo, las distancias y la soledad pueden crear el caldo de cultivo perfecto para una infidelidad.
Pero volvamos al título de este vídeo, Can Yaman explota. Revela el secreto de su ruptura amorosa. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. En entrevistas posteriores a la ruptura, Can Yaman, aunque siempre muy discreto, dejó Superíndice 3 caer algunas pistas que nos permiten armar un rompecabezas completo. Can es conocido por su profesionalismo y por mantener su vida privada alejada de los reflectores, pero incluso las declaraciones cuidadosas pueden revelar mucho entre luneas. En primer lugar, Can reconoció Superíndice 3 que la presión Superíndice 3 en medio tica fue insoportable. La pareja era constantemente acosada por los paparazzi, cada movimiento era analizado al milímetro y cualquier pequeño más menos a discusión Superíndice 3N era convertida en un escándalo nacional. Esta constante vigilancia sin duda erosionó Superíndice 3 la relación Superíndice 3N y dificultó Superíndice 3 la comunicación Superíndice 3N entre ambos. Imaginemos vivir bajo un microscopio constante sin poder tener una conversación Superíndice 3N privada, sin poder discutir sin que alguien es tu copyright escuchando y grabando. La presión Superíndice 3N de mantener una imagen perfecta ante los medios, de responder a las expectativas del público, puede ser devastadora para cualquier relación Superíndice 3N, incluso para aquellas que parecen su Superíndice 3 lidas. En segundo lugar, Can insinuó Superíndice 3 que tenuan diferentes visiones del futuro. Mientras que Diletta parecua estar centrada en su carrera y en consolidar su posición Superíndice 3N como una de las periodistas deportivas importantes de Italia, Can, al parecer, buscaba algo estable y tradicional. No es que uno estuviera mal y el otro bien, simplemente tenuan prioridades diferentes y eso, a la larga, fue insostenible. Esta divergencia de objetivos es un problema común en muchas relaciones. Mientras que al principio la pasión Superíndice 3N y la atracción Superíndice 3N pueden ser suficientes, a largo plazo es fundamental tener una visión Superíndice 3N compartida del futuro, ya sea en tu copyright minos de carrera, familia, lugar de residencia, o simplemente estilo de vida. Pero el secreto es importante el que Can reveló Superíndice 3 de forma velada pero contundente, fue la falta de autenticidad en la relación Superíndice 3N. En varias ocasiones, Can mencionó Superíndice 3 que se sintió Superíndice 3 utilizado por Diletta para aumentar su propia popularidad. Sugirió Superíndice 3 que la relación Superíndice 3N, al menos para ella, era una forma de generar titulares y de mantenerse en el centro de la atención Superíndice 3N mediática. Estas declaraciones, aunque no explícitas, son muy reveladoras y sugieren que Can se sintió Superíndice 3 traicionado y manipulado. Esta acusación Superíndice 3N, de ser cierta, es una de las graves que se pueden hacer en una relación Superíndice 3N. Sentirse utilizado por la persona que se ama es una experiencia profundamente dolorosa y puede dejar cicatrices emocionales duraderas. Si Can realmente sintió Superíndice 3 que Diletta estaba aprovechando su fama y su posición Superíndice 3N para beneficio propio, es comprensible que la confianza se haya roto y que la relación Superíndice 3N se haya vuelto insostenible. Por supuesto, esta es solo una versión Superíndice 3N de la historia. La versión Superíndice 3N de Can Yaman. Diletta Leotta, por su parte, siempre ha mantenido una postura mucho discreta y nunca ha hablado abiertamente de las razones de la ruptura. En sus escasas declaraciones, siempre ha elogiado a Can como persona y ha evitado cualquier tipo de acusación Superíndice 3N o reproche. Esta actitud, aunque admirable, también copyright N deja espacio para la especulación Superíndice 3N. ¿Estaba Diletta protegiendo a Can? ¿O simplemente prefiero a no alimentar el escándalo? Nunca lo sabremos con certeza. Su silencio, sin embargo, contrasta con las insinuaciones de Can y nos deja con una sensación Superíndice 3N de que hay mucho de lo que se ve a simple vista. Pero de las versiones individuales. Lo cierto es que la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Diletta Leotta terminó Superíndice 3 de forma abrupta y dolorosa. Una historia de amor que prometó a ser un cuento de hadas se convirtió Superíndice 3 en un dramático ejemplo de CEU Superíndice 3 la fama, la presión Superíndice 3N mediática y las diferencias personales pueden destruir incluso la relación Superíndice 3N apasionada. Esta historia nos recuerda que el amor, incluso el amor entre celebridades, es frágil y requiere cuidado, comunicación Superíndice 3N y compromiso mutuo. ¿Y ahora, copyright les depara el futuro a Can y a Diletta? Can Yaman sigue triunfando en su carrera como actor, protagonizando series y películas en varios países.
También Copyright N estuvo involucrado en proyectos solidarios y se ha convertido en un defensor de los derechos de los animales. Esta faceta filantro superíndice 3 pica de can a menudo se pasa por alto en los titulares sensacionalistas, pero es una parte importante de su personalidad y demuestra que es mucho ese que una cara bonita. Diletta Leotta por su parte continúa siendo una de las figuras ese importantes de la televisión superíndice 3N deportiva italiana. Además se ha incursionado en el mundo empresarial y se ha convertido en una influencer de con diéresis copyright cito. Su ambición superíndice 3N y su talento la han convertido en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes italianas. Ambos han seguido adelante con sus vidas, pero la sombra de su relación superíndice 3N siempre estará presente. Una relación superíndice 3N que sin duda los marcó superíndice 3 a ambos y que nos dejó superíndice 3 a nosotros, los espectadores, con una mezcla de fascinación superíndice 3N, decepción y por copyright no decirlo, un poco de morbo. Nos encanta ver a las celebridades enamorarse y desamorarse, porque nos sentimos identificados con sus alegrías y sus tristezas. Sus vidas, aunque glamorosas y llenas de privilegios, también copyright N marcadas por los mismos desafíos y las mismas inseguridades que las nuestras. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos intentado desentrar más menos el misterio de de la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta, explorando las posibles razones y analizando las declaraciones del actor turco. Hemos visto CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3 N medio ultica. Las diferencias personales y la falta de autenticidad pueden arruinar una relación superíndice 3N que parecua perfecta. También copyright N hemos visto CU superíndice 3 incluso después copyright S de una ruptura dolorosa, es posible seguir adelante y construir un futuro exitoso. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Si les gustó superíndice 3, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Recuerden que este canal es su fuente confiable de chismes jugosos y análisis perspicaces sobre el mundo del espectrum culo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright ¿creen ustedes que pasó superíndice 3 realmente entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen que Can fue utilizado por Diletta para aumentar su popularidad? ¿O creen que simplemente eran incompatibles? ¿Creen que la presión superíndice 3 N medio tica jugó superíndice 3 un papel determinante? ¿O que la familia de Can tuvo algo que ver? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Sus opiniones son importantes para y enriquecen el debate. Recuerden, la vida es un drama, una comedia, una tragedia, todo en uno. Y aquí, en este canal, estamos para analizarlo, diseccionarlo y disfrutarlo juntos. Asu que no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y dejar su comentario. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, la vida es corta, asu que vivan intensamente, amen con pasión superíndice 3N y sobre todo, no dejen de chismosear. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden mis chismosos, no se crean todo lo que leen, y siempre busquen la verdad de S del brillo y el glamour. Besos.